Este 5 de noviembre se celebrarán en Estados Unidos las elecciones presidenciales, elecciones que serán muy importantes no solamente para el llamado país más poderoso del mundo, sino para el resto de las naciones. Efectivamente, todos tenemos que estar a la expectativa de lo que sucederá en esta elección. Es importante que cada persona ejerza su derecho y su libertad para ejercer el voto. El voto es muy importante, ya que los temas de país se deciden políticamente. Los principales partidos políticos ya han denominado a sus candidatos. Por parte de los republicanos tenemos a Donald Trump y en el lado de los demócratas a la señora Kamala Harris. La contienda se lleva a cabo en medio de intensos debates y por supuesto a esto sumada la opinión de los distintos medios de comunicación. Hay que decir que la mayoría de medios de comunicación están en contra de Donald Trump. También diremos que la mayoría de las personas dedicadas al espectáculo, entiéndase actores, cantantes y pseudo cantantes, en su mayoría también están en contra de Donald Trump, lo cual no es de extrañarse, ya que la farándula no suele caracterizarse precisamente por ser un mundo sano. Ahora bien, recordemos que todos somos afectados por la política, directa o indirectamente. Todos somos afectados por la política. Por eso es importante tomar una decisión correcta y coherente con respecto del voto que se ha de ejercer. Más allá de lo agradable o desagradable que pueda resultar alguien en su carácter como individuo, debemos tener en cuenta que las decisiones que esta persona y quienes le rodeen tomen serán trascendentales para el futuro no solamente de la nación determinada, sino del resto de países. Y en un lugar tan importante para el mundo como lo es Estados Unidos, definitivamente las políticas de ese país inciden en el resto. La violencia, la pobreza y la salud son tres factores profundamente internacionales que afectan el desarrollo y el bienestar de toda una sociedad. La violencia puede tener múltiples causas, entre ellas la falta de acceso a oportunidades, la falta de acceso a una mejor economía, la desigualdad social, entre otros. La pobreza, es decir, la falta de recursos económicos para una vida digna, y sobre todo la peor de las pobrezas, que es la pobreza individual, la pobreza del alma, la pobreza mental, la pobreza de valores, en fin. ¿Y qué decir de la salud, que también se ve afectada en una sociedad debido directa e indirectamente a los niveles de pobreza y de violencia? La salud, por tanto, es un factor vital para toda nación. Todo ello engloba dentro de un aspecto fundamental e importante, lo cual es, por supuesto, la seguridad, ya que la seguridad es la preservación de la vida y a través de la vida el resto de las condiciones humanas. Sin vida no existe absolutamente nada. Es por esa razón que las políticas de seguridad de una nación son muy importantes. Ejemplo de ello es el éxito que ha tenido El Salvador en su plan de control territorial liderado por el presidente Nayib Bukele, y que es hoy por hoy probablemente el mayor y mejor ejemplo del combate a la delincuencia. Por supuesto que esta lucha ha sido ampliamente criticada por los supuestos defensores de derechos humanos, que son en realidad activistas políticos, sucios activistas políticos vendidos al mejor postor y a favor de todos los delincuentes. En El Salvador sabemos eso. Y no es casualidad que la mayoría de organizaciones llamadas de derechos humanos son siempre de corte izquierdista, en este caso plenamente identificadas con el Partido Demócrata. Recordemos muy a propósito de todo esto las declaraciones brindadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la reunión que se realizó en el estado de Maryland.
reunión del evento conocido como CIPAC, que es la conferencia política conservadora más importante del mundo. Escuchemos a continuación algunas de las valorizaciones del presidente de El Salvador. Thank you. Thank you. Thank you. These corrupt judges and prosecutors were setting the gang members free. And Nancy Pelosi. But if you want globalism to die here too, you must be willing to unapologetically fight against everything and everyone that stands for it. Fight for your freedoms. Fight for your rights. The next president of the United States must not only win an election, he must have the vision, the will, and the courage to do whatever it takes. And above all, he must be able to identify the underlying forces that will conspire against him. These dark forces are already taking over your country. Los jueces y los fiscales corruptos dejan libres a los miembros de las pandillas. Hacía alusión el presidente Nayib Bukele. Efectivamente, eso sucedía en El Salvador y por eso es que estos grupos eran tan fuertes. Ahora bien, en Estados Unidos, en los últimos años, han existido una serie de políticas que también han sido permisivas con personas que llegan al país y comienzan a dañar a los conciudadanos. Por eso es importante un gobierno que tenga políticas mucho más agresivas para sobreguardar la seguridad de los ciudadanos. Por supuesto que siempre habrá personas que se opondrán. Siempre habrá operadores políticos que criticarán el trabajo del gobierno en turno, pero más allá de las opiniones, tanto nacionales como extranjeras, lo importante es que la población perciba el esfuerzo del gobierno por ayudar y mejorar su situación, en seguridad, en economía, en salud, entre otros. Un número significativo de salvadoreños están ejerciendo su voto a favor de Donald Trump. ¿Por qué? Porque más allá de los errores que él tenga como ser humano, hay muchas de sus políticas que son afines a las políticas del presidente Nayib Bukele. Por ejemplo, Donald Trump cree en Dios, cree en la Biblia, es pro familia, está a favor de la defensa del derecho a la vida, y si bien es cierto que algunas de sus declaraciones dejan claramente en evidencia que tiene algunos puntos de vista encontrados y equivocados con respecto al presidente Nayib Bukele y a El Salvador, aún con todo y eso, sus políticas siguen siendo más afines a las del presidente de El Salvador. No olvidemos que durante su gestión, Estados Unidos y El Salvador mantuvieron excelentes relaciones diplomáticas. Caso distinto a lo que ha suscitado en el gobierno actual entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Caso muy distinto a la realidad entre el gobierno actual de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Es más, cuando El Salvador implementó el Plan Control Territorial, la ayuda que tenía la Policía Nacional Civil le fue retirada. Y las distintas organizaciones que se supone son defensores de derechos humanos comenzaron a atacar a El Salvador a favor de la delincuencia. Tanto así que podemos encontrar abundante testimonio y material en todo Internet donde el presidente Nayib Bukele les responde de una manera clara y tajante. El Salvador hizo caso omiso a las críticas, continuó adelante con su lucha y su plan ha sido el más exitoso. Y esto es exactamente lo que Estados Unidos debe de hacer, ya que todas las políticas identificadas con las izquierdas están
aparentemente siempre a favor de los delincuentes y en prejuicio de las mayorías, de las personas honestas y trabajadoras. No podemos decir que somos personas creyentes en Dios y votar a favor de personas que no creen en Dios. No podemos decir que creemos en la vida y en el derecho a la vida y votar por personas que están a favor de desvivir a seres humanos desde antes de su nacimiento. No podemos estar a favor del bien y votar por personas que promueven agendas que van en contra de todo valor moral y espiritual. Seamos coherentes y votemos a favor de la vida, la libertad y la propiedad.